Capítulo 1. Cazador de rango E. Song Jin-woo, Hunter, y Rank. No importa lo que hice, todavía no podía deshacerme de estas estúpidas características. Se abrazaron a mí. Mis habilidades apenas superaron el nivel de una persona común. Sí, mi velocidad y fuerza eran ligeramente superiores a las humanas. Pero seguí siendo la perfecta mediocridad. Por lo tanto, las lesiones se han convertido en una parte integral de mi vida. Todo el cuerpo estaba cubierto de numerosas heridas. Algunos lograron sanar, otros estaban bastante frescos. La muerte me persiguió varias veces. Pero tengo suerte. Todo este tiempo logré mantener mi piel intacta. Espero que todos entiendan que me convertí en un cazador no porque fuera un sueño de la infancia. Esta profesión es extremadamente peligrosa. Oh sí. Ella no me trajo ni fama ni dinero. La única razón por la que todavía no renuncié a este infierno fueron los subsidios médicos a miembros de la Asociación de Cazadores. Y así, por supuesto, viviría una vida completamente diferente. Ahora explicaré cuál es el problema. Tengo 20 años, no destaco por nada destacable. Un tipo ordinario, en general. Y para mí, convertirme en un cazador era la única forma razonable de pagar los enormes gastos médicos mensuales de mi madre. ¿Crees que tenía otra opción? Ese día lloré amargamente, y no por la mostaza. Como regla general, los cazadores que trabajan en una región se conocían muy bien. El hecho es que, yendo a varias tareas, se reunieron antes de la puerta de antemano. Hablaron pacíficamente mientras bebían café caliente. Fue llevado por el personal de la asociación. Hola señor Kim, venga aquí. ¿Qué pasó, señor Park? Parece que ya has comenzado este negocio. Bueno. Esposa, mi amado segundo sufrió. Ja, ja, ja. Entender. ¿De qué otra manera, si no las incursiones, podría un cazador hacerse rico? El señor Kim estaba avergonzado por alguna razón y se sonrojó, sonriendo modestamente. Señor. Park se echó a reír de nuevo, continuó alegremente. Por cierto, me parece solo que en los últimos tiempos ha habido cada vez menos solicitudes de la asociación. Parece que el número de puertas está realmente disminuyendo. Vamos, tonterías. Es solo que los pequeños gremios se han vuelto más activos últimamente, dejando atrás a la asociación. Está girando mucho dinero en este negocio, por lo que pusieron sus ojos en él. Después de todo, ¿esta incursión es llevada a cabo por la asociación? ¿Qué tan seguro es? El señor Park, incapaz de contener su emoción, miró a su alrededor. Los gremios no estaban interesados en esta puerta. Lo más probable es que la razón sea la falta de grandes beneficios. Y donde no hay olor a dinero, generalmente la complejidad es baja. Pero no puedes estar completamente seguro de nada. Otros cazadores, como si sintieran su emoción, comenzaron a volver la cabeza. ¿Quién sabe?, dijo el señor Kim. Tomó otro sorbo de café y guardó silencio. No tenía nada que decir. Pero entonces vio una silueta familiar en la distancia. El señor Kim se levantó de su asiento y agitó alegremente esa mano. Y aquí está. Señor Sueño. Sr. Sueño. Las caras de los otros cazadores también sonrieron. Todos estaban felices de ver a este hombre. Buenos días, el joven saludó a todos. Era Song Jin-woo. Pasó, saludando al señor Kim con un leve asentimiento. Tan pronto como se fue, Kim se echó a reír. Bueno, ya que él está aquí, estamos a salvo. ¿Sí bueno? ¿Es realmente tan fuerte? Oh, señor Park. ¿Cómo puedes no saberlo? Él apareció justo después de tu partida. Y ahora no hay un solo Hunter activo que no conozca a este tipo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Por qué decidió trabajar para la asociación, y no se unió al gremio o fue a trabajar por cuenta propia? Preguntó Park. Kim lo miró a los ojos durante mucho tiempo, sonriendo. ¿Sabes cuál es su apodo? No lo arrastres, dilo ya. El instrumento más débil de la humanidad. ¿El más débil?
¿Quizás el arma más fuerte? Este es el apodo del cazador de rango S, y él es el más débil. Te garantizo que es el más débil de todos los cazadores nacionales. ¿Qué? El señor Park frunció el ceño. Si este cazador es tan débil, ¿por qué todos estaban tan felices de verlo? Inconsecuencia. De hecho, en cuyo caso, era él quien tendría que cubrir sus espaldas. Park estaba completamente confundido acerca de lo que estaba pasando. Ken sonrió y le dio un ligero codazo a su interlocutor. Se divirtió con esta confusión. Te entiendo. Desde que Song Jin-woo se unió a la incursión, significa que realmente no representa una amenaza. La asociación definitivamente no le dará ningún trabajo peligroso a este tipo. Y casi nadie querría su muerte. La cara de Park se iluminó. ¿Es verdad? Anteriormente, fue a las redadas con su esposa, para quien siempre locamente preocupado. Esta vez estaba solo, lo que lo puso aún más nervioso. Pero cuando escuchó la historia de Kim, dio un suspiro de alivio. Kim continuó con entusiasmo su historia. Hay rumores de que estuvo hospitalizado durante toda una semana durante la incursión a la puerta E. ¿El cazador resultó herido en las puertas de rango E? El que estaba asombrado. Sí. Pero nadie esperaba esto, así que el médico tampoco estaba allí. ¿Y al final, voló al hospital durante una semana? Jaja. El señor Kim no pudo resistirse y se echó a reír. Park le hizo un comentario. Oye, este hombre, señor Dream, o lo que sea que pueda oír. Oh, no te importe. Park se rió un poco, mirando la mirada de Song Jin-woo. Para su alivio, estaban muy lejos, por lo que ciertamente no podía escuchar su conversación. Estaba muy equivocado. Los escucho, tíos, pensó Jin-woo con una sonrisa. Decidió fingir que no se dio cuenta de las miradas de reojo. ¿Qué le dará el enfrentamiento? Sin embargo, sus oídos sonrojados traicionaron la profundidad de su disgusto. Y lástima. Todavía había mucho tiempo antes de la raid. Parece que vine demasiado pronto, pensó Jin-woo sombríamente. Mirando a su alrededor y sin encontrar qué hacer, fue al hombre que estaba repartiendo café. ¿Puedo pedirte una taza de café? Jin-woo preguntó cortésmente. Oh, Hunter Son-nim. ¿Qué hacer? Lo siento, pero acaba de terminar. Con un fuerte viento de invierno, la punta de su nariz se puso aún más carmesí. Jin-woo se frotó suavemente el dedo índice. Sí, para él ni siquiera había una taza de café. El día comenzó bien. ¿Por qué quieres ser un cazador, Jin-woo? Lo siento, no entiendo. Jin-woo se inclinó con la cabeza baja. Delante de él había una doctora muy hermosa llamada Lee Howe. Su carita bonita ahora parecía indignada. No necesito tus disculpas, solo estoy preocupada. Dijo enojada. Si continúas luchando de esta manera, jugarás en algún momento. Jin-woo espió furtivamente la batalla del camarada sobre su hombro. La puerta es la entrada a la mazmorra, y esta vez fue la puerta de una docena de cazadores sistemáticamente tomaron medidas enérgicas contra los monstruos. Ni siquiera tuvieron que esforzarse demasiado. Pero para él, el cazador de rango E, era algo inalcanzable. Siempre fue herido al comienzo de la batalla y se volvió inútil. Ahora lo dejaron en la parte trasera junto con los médicos. En cada redada. Se hizo conocido como el cazador trasero herido para siempre. Howe entendió cómo se sentía. Ella no quería ofender a Jin-woo una vez más. Y entonces, suavemente y con cuidado, ella preguntó. ¿Tienes alguna razón por la que no abandones este negocio? Pero no tenía la intención de ser franco y solo sacudió negativamente la cabeza. Esto es demasiado personal para revelarlo a los extraños. Para mí, el trabajo de cazador es un pasatiempo. Si dejo de hacer esto, entonces probablemente moriré de aburrimiento. Después de escuchar su respuesta, Howe hizo un puchero y gruñó. Te darás el gusto de un pasatiempo, te encontrarás en la incursión en el próximo mundo. De esta inesperada declaración, Jin-woo se echó a reír, lo que causó otro estallido de resentimiento por parte de Howe.
No te rías. Deja de reír ahora. Dijo que la herida podría abrirse de nuevo. Jingu le preguntó, apenas conteniendo una carcajada. Por el amor de Dios, ¿de quién sacaste esas palabras? Sí, ¿de quién más? Del tío Kim parado allí. Bueno, aquí está tu tío, bueno, el hombre te da. Mientras bromeaban y reían, su tratamiento había terminado. Era demasiado tarde. La raid estaba llegando a su fin lentamente. Se notaba en el ambiente tranquilo. Cuando Jingu se dio cuenta de esto, su rostro estaba petrificado. Hoy maté solo a uno, pensó. Y luego, todo el rango E. Jingu tocó un cristal demoníaco en su mano, probando su textura con sus dedos. Era un cristal de grado E de la clase más baja. Para él no darán $10. Un precio realmente insignificante por lo que casi le costó la vida. Si tan solo mataras a un monstruo de rango C, por su cristal, podrías ayudar a 1000. Y así. Eso es solo Jingu. Para el monstruo de rango S era como la luna. La diferencia en los rangos existe por una razón. Superarlo no fue fácil, al menos para él. Entonces se escuchó una exclamación de asombro. ¿Qué? ¿Otra puerta de enlace? Todos los cazadores presentes se reunieron instantáneamente. ¡Guau! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué? ¿Otro? Lloraron. De hecho, como dijo el descubridor, otra puerta estaba oculta dentro de la mazmorra que conducía a otra mazmorra. La puerta dentro de la puerta. Realmente no pensé que vería esto con mis propios ojos. El señor Son, un cazador con 10 años de experiencia, no pudo calmar su sorpresa. Examinó cuidadosamente la anomalía. En una gran cueva, reinaba la oscuridad absoluta. Era casi imposible ver algo. El señor Son comenzó a hacer pases con confianza con las manos. Pronto, conjuró el Fiery Orb y lo lanzó hacia adelante. Eso, a su vez, se encendió, iluminando el pasaje que se extendía sin parar por ninguna parte. Luego, después de completar la tarea, la esfera parpadeó y se fue. La oscuridad ha capturado nuevamente sus posesiones, sin dejar ni una gota de luz. Dame un momento. Tengo que analizar todo, dijo Hunterson pensativamente. El líder no oficial del grupo llamó a todos los presentes. Luego vinieron Jingu y Howe. Terminaron el tratamiento justo a tiempo. Son miró a la multitud y dijo. Como saben, las puertas no se cierran mientras Dungeon Boss esté vivo. Aquí ya descubrimos todo. Pero a juzgar por lo que veo, esta puerta aún está abierta. Así que el jefe está vivo y bien detrás de ellos. Son señaló con la mano la entrada oculta al calabozo. Los cazadores se miraron y asintieron con la cabeza. No había nada con lo que discutir. El líder continuó con confianza. Según todas las reglas, deberíamos informar a la asociación sobre esto y esperar su decisión. Pero, si lo hubiéramos hecho, este jefe se habría ido a otros cazadores. Y a partir de esto, nuestros ingresos ciertamente no crecerán. ¿Están de acuerdo? Las caras de los cazadores eran sombrías. El más difícil fue Pacu, que esperaba una esposa embarazada con un hijo en casa. Me pregunto cuánto tiempo tendrá que gastar en gastos posparto. Pensó. Lo último que Pac quería arriesgar su vida en esta incursión. Por lo tanto, sugiero que nos ocupemos del jefe y compartamos el botín entre nosotros. ¿Qué les parece la idea? Los cazadores estaban llenos de dudas. Nadie dijo una palabra. Las decisiones apresuradas podrían costarles la vida, y sabían muy bien que nadie podría proporcionarles un retorno seguro. Estaban divididos entre el deseo de ganar y el sentido común. Por otro lado, esta mazmorra resultó ser demasiado fácil. Y es poco probable que lo oculto sea mucho más peligroso. Son se aclaró la garganta. Propongo que todos los presentes presenten un total de 17 votos. Entonces decidiremos qué hacer, enfocándonos en la opinión de la mayoría. ¿De acuerdo? Todos estuvieron de acuerdo con su propuesta. Uno por uno, los hombres valientes comenzaron a levantar la mano, votando.
Otros, inspirados por el primero, trataron de mantenerse al día, apoyando su iniciativa. Iré. Y no olviden registrarme. El señor fue el primero en votar por paquete. Su ejemplo fue seguido por el señor Kem y varios otros cazadores. Pero, por supuesto, alguien todavía estaba en contra. No lo arriesguemos. ¿No sería más correcto esperar primero la decisión de la asociación? Como resultado, según avanzaba la votación, las cuentas eran casi iguales. Solo 2 personas aún no lo han decidido. Lo siento, Joe inclinó la cabeza y votó en contra. Ahora hay 8 a favor y 8 en contra. Las voces se dividieron en partes iguales. Son se dirigió resueltamente a Ji-woo, quien todavía vacilaba. ¿Qué dice, señor Son? Esta vez todo dependió de la decisión de Jin-woo. El tipo miró por todas partes, sin dejar de agarrar el mismo cristal demoníaco de grado E en su mano. Joe asintió alentadoramente, aunque ella parecía extremadamente desconcertada. En verdad, Jin-woo estaba igual de nervioso. No era de los que les gusta correr riesgos. Pero luego recordó a su hermana menor, que pronto entraría en la escuela secundaria. Casi no tenemos ahorros, es triste, Jin-woo pensó. Tenía 24 años. Debido a la eterna falta de dinero, decidió abandonar la universidad. Lo que aún menos, deseó que su hermana tuviera que repetir su camino. La falta de dinero fue lo que lo mantuvo despierto por la noche. Más de un señor Park los necesitaba. Jin-woo levantó la mano con calma. Yo también iré. Y después de sus palabras hubo un silencio mortal, ocasionalmente roto por pesados suspiros. Capítulo 2. El calabozo oculto. El túnel parecía interminable. El señor Son dirigió la expedición. Apoyó la esfera de la luz sobre su palma, iluminando el camino. Justo detrás de él estaban los cazadores más poderosos, uno de los cuales no era otro que el propio señor Kim. ¿Pero vamos demasiado lejos?, preguntó, mirando su reloj de pulsera. Wow, ya llevamos 40 minutos. Todavía tenemos tiempo para atrapar al jefe. Las puertas permanecen abiertas durante 1 hora. Así que nos quedan 20 minutos. Si no encontramos al jefe durante este tiempo, saldremos de aquí. Sí, probablemente lo haremos. Son asintió en silencio y, sin darse la vuelta, mostró su pulgar. Señor Kem, está oscuro delante, como en una tumba, así que manténgase detrás de mí. Sin apartar los ojos de la esfera de la luz, el señor Kim sacó su teléfono celular y encendió la linterna. El camino se ha vuelto un poco más brillante. El señor Son también se metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono de allí. Cerramos esta puerta principal. Hirieron gravemente a Jin-woo y Joe, que no poseían habilidades de combate. Jin-woo se rascó la cabeza de manera desconcertada y se dirigió a ella. Disculpe. Quiero decir que lo siento mucho. ¿De qué estás hablando? Lo siento, que no pudo apoyarte. Todo está bien. No cambiarás nada, así que olvídalo. Jin-woo la miró furtivamente a la cara. Se preguntaba qué expresión tiene ahora. Ciertamente no podría decirlo que todo es normal. Más bien, lo contrario. Se inclinó hacia ella y le preguntó de nuevo. ¿Estás seguro de que todo está bien? A lo que Joe se volvió hacia él y le dijo ferozmente. ¿Qué hay allí en bueno? ¿Estás loco? Golpea el último golpe un poco más alto y caerá en tu corazón. ¿Y tus heridas en la muñeca y el muslo aún no se han curado por completo, ya te has olvidado de ellas? Ahora eres una verdadera herida andante, pero estabas impaciente con otra mazmorra, ¿te has vuelto loco? Pero, ¿quién en su sano juicio iría a un lugar completamente desconocido, estando en tal estado? Ella soltó todo esto de una vez, y ni un solo músculo de su rostro se encogió. Tenía razón. Joe estaba dotada de poderes curativos excepcionales. Esto la ayudó a convertirse en una excelente cazadora sanadora en la asociación. Su talento es totalmente consistente con el rango B. Sin embargo, si hubiera cometido un solo error,
Se le habría bloqueado el camino no solo a la casa, sino también a su profesión original. No puedes imaginar cuánto te aprecio, Joe. Yugi no solo era una buena cazadora sanadora, sino incluso excelente, aunque solo poseía un rango B. En cada redada, la asociación le pidió que acompañara al destacamento, por lo que no había nada sorprendente en sus constantes reuniones con el siempre herido Jinwoo, quien cada vez sin excepción se vio obligado a acudir a ella en busca de ayuda médica. Duele, ¿verdad? Aguanta un poco más. Es como si fuera un déjà vu. Por cierto, ¿no por ese momento? ¿Realmente estamos heridos de nuevo? Pero a menudo nos cruzamos, ¿no es así? ¿Me recurriste a mí tan familiarmente? ¿Es eso seguro, normal? ¿Quizás este trabajo realmente no te conviene? Bueno, y de nuevo lo eres. Dame tu mano. Bueno, ¿cómo es eso? Deberías haber tratado la herida en casa. Dios, no está lejos del punto de inflexión. Jinwoo está muy agradecido con Joe, mientras que su corazón está lleno de pesar y vergüenza. Al ver que Jinwoo finalmente cayó en la penumbra, gruñendo incansablemente antes de eso, Joe cambió la ira a la misericordia. ¿Realmente lo sientes? ¿Realmente? Obviamente tramando algo, Joe lo miró con picardía y sonrió al borde de sus labios. Entonces, si realmente te sientes tan culpable, entonces, ¿qué tal si me invitas a cenar de alguna manera? Esperaba escuchar algo pero no eso. En respuesta a su desconcierto, apareció un sonrojo en el rostro infantil de Joe, como por vergüenza. No esperaba esa reacción de ella. De niña, por Dios. Solo que ahora no era una niña. Recordó como ella dijo una vez que cumpliría 21 años este año. Pero si la imagina en uniforme escolar y con un corte de pelo corto en lugar de largo, será difícil distinguir a una niña de un estudiante de secundaria. Al imaginar tal imagen de Joe, la cara de Jinwoo se puso roja. Joe con su hermoso cabello que nunca se había teñido era muy bueno. Cuando no escuchó nada a cambio, Joe hinchó las mejillas que parecían dos bolas encantadoras y dijo: ¿Es realmente tan desagradable para ti comer conmigo? Pero no tuvo tiempo de responder. Un ruido provenía de la cabeza de la columna de cazadores. Aquí está. El salón del jefe. Los jóvenes se vieron obligados a centrar su atención en lo que estaba sucediendo en el futuro. Y sucedió algo inusual. Los cazadores se apiñaban frente a las puertas gigantes que bloqueaban su camino. ¿Para terminar la cueva? Es decir, antes de que camináramos como un pasillo. Veo esto por primera vez. ¿No es peligroso? Todos hicieron un escándalo. Se escucharon los supuestos más variados. Los cazadores estaban expresando preocupación por el poder y el principal, todos sabían que su vida estaba en peligro, y debes tener cuidado, de lo contrario no sobrevivirás. Pero si va demasiado lejos con precaución, no hará lo que debería. Por lo tanto, siempre debes buscar un término medio, pero nunca abandonar lo que ya has comenzado. Y Son estaba pensando en esa dirección. ¿Y qué? Ahora, habiendo llegado hasta aquí, ¿quieres regresar con las manos vacías? Dijo, tocando la puerta con la mano. Si es así, iré allí solo. Son era un cazador de rango C y tenía 10 años de experiencia detrás de él. Él ya tenía 60 años, y si no fuera por la edad, probablemente trabajaría para algún gremio importante. Valía la pena escucharlo. Como habló con mucha confianza, el resto de los cazadores se calmó un poco. Está bien, hablemos de todo. Muchos cazadores habían oído hablar de las mazmorras dobles. Parece que ahora estaban en eso. Y nuevamente llovieron suposiciones. Aparentemente, un tesoro invaluable estaba escondido en una mazmorra oculta. Escuché que un pequeño gremio tropezó con una mazmorra doble, luego de lo cual se convirtió en uno de los más grandes de nuestro tiempo. Los demonios en esas mazmorras generalmente no difieren en el nivel en el que están ocultos, por lo que no debería haber ningún problema con ellos. ¿Pero qué pasa si los rumores no engañan?
Si hay un gran tesoro al acecho detrás de la puerta, y los demonios tienen los mismos rangos de IE que aquellos con los que nos dimos cuenta fácilmente en la última mazmorra. Este pensamiento no persiguió a nadie. Muy seductora, presionó para comprobar los rumores por sí mismos. No se debe permitir que este viejo tome todo el tesoro para sí mismo. Ajá. Cada cazador tenía dinero para gastar. Algunos esperaban reposición en la familia y pensaban en los costos futuros para la recuperación posparto. Otros tuvieron que pagar la educación de sus hijos en la escuela. Otros simplemente pagaron el alquiler de una casa. Después de contar todos los pros y los contras, los cazadores llegaron a un acuerdo común: tenemos que ir más allá. Jin-woo no dudó. Debía arriesgarse. No puedo darme el lujo de volver con un miserable cristal de grado E. Es necesario obtener un cristal demoníaco de al menos rango D, o al menos un rango E más. Y si todavía no tiene que matar demonios, entonces esto es generalmente excelente. Aquí para encontrar el tesoro del que todos hablan. Todos ya han decidido que seguramente se encontrarán con tesoros o un artefacto raro. Pero todos entendieron que solo él nunca podría hacer frente. Era necesario buscar el tesoro por todo el destacamento. Jin-woo también lo pensó. Sabía muy bien que el cristal obtenido solo por él ni siquiera se podía comparar con lo que se podía obtener trabajando en equipo. Si puedo arrebatar algo que valga la pena, será más fácil vivirlo. Pululaba en su cabeza. Realmente quería hacerse rico, obtener nuevas oportunidades. Al ver la ausencia de emociones en su rostro, Jo-e preguntó: ¿y esta es la cara de quien llama a los negocios de casa solo su hobby? Jin-woo se encogió de hombros. ¿Y quién no arriesga la vida en estos días? ¿Por qué no ser un pasatiempo? Sí. Sus ojos se encontraron, Jin-woo y Jo-e se miraron. Hubo un traqueteo. Fue Son quien empujó la puerta que conducía al calabozo, y ella sucumbió. Ella crujió durante mucho tiempo y hasta que se abrió por completo con un estruendoso trueno. A través de la puerta ahora puedes ver lo que hay detrás de ella. Todos estaban interesados, varios cazadores dieron un paso adelante, empujándose unos a otros. Todos tenían prisa por encontrar el tesoro primero. Y todos se olvidaron del peligro, por lo que la multitud entró en el gran salón. También iremos, sin querer quedarse atrás, Jin-woo agarró la mano de Jo-e y se dirigió hacia los demás. A la niña no le importaba, aunque estaba un poco avergonzada. No estaba acostumbrada a aferrarse a alguien, pero no podía quedarse, siempre era mejor estar con los demás. Entonces, tomados de la mano, pasaron la puerta. Las antorchas conectadas alrededor del perímetro se encendieron, tan pronto como los cazadores cruzaron el umbral. Dormir. Algunos estaban asustados, otros estaban listos para un cambio de luz tan agudo. ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que ellos mismos encendieron? Esto es solo el comienzo. De alguna manera no todo se parece a nuestra primera visita. Los cazadores comenzaron a mirar alrededor, a ambos lados. Iluminado, como si fuera por la tarde, el salón era llamativo en su tamaño. Pero nadie se distrajo con esto, ya que la tarea principal ahora era encontrar trampas peligrosas, si las hubiera, aquí. Toda la habitación está saturada de un olor decrépito. Los cazadores fueron inmediatamente encadenados por la humedad, el frío y la tristeza, haciéndolos estremecer ante la sensación de algo de otro mundo. El piso, las paredes, el techo, todo estaba cubierto de musgo espeso, solo agregaba horror a la atmósfera que reinaba aquí. ¿Es realmente incómodo aquí, no lo encuentras? ¿Alguien notó algo inusual? En verdad, algunos estaban asustados y ya habían retrocedido, pero los que tenían más experiencia decididamente fueron más allá. TCSS. No hagamos demasiado ruido. Nunca se sabe qué o a quién se puede atraer charla. Lo resolveremos rápidamente y volcaremos. La sala no solo era grande, sino enorme, y su techo se redujo a la cima por una cúpula. Esta sala podría acomodar fácilmente varios estadios olímpicos.
No hay forma de describir la impresión de grandeza que hizo en aquellos que entraron en sus dimensiones, como la arquitectura medieval, que hizo que las personas se sintieran insignificantes frente a una estatua de piedra. E incluso hubo una explicación razonable para esto. Te allí. Ese sí, pero no. ¿No crees que esta cosa es el jefe? En el centro del salón, en un trono enorme, estaba sentada una criatura de enorme tamaño. Mirando de cerca, uno podría entender que esta estatua representaba algún tipo de deidad. Y parece que está hecho de porcelana. Mi querida madre. ¡Wow! Se escucharon exclamaciones de admiración y sorpresa en todas partes. Lo primero en lo que Jinwoo estaba pensando era en su parecido con la Estatua de la Libertad. Incluso trató de imaginarla sentada en ese trono. Y, tal vez, la Estatua de la Libertad es aún más pequeña. Sí, esta estatua es definitivamente mucho más grande. Con los cazadores de pie junto a sus enormes piernas, todo el interior se encogió de miedo, porque estaban seguros de que esta enorme estatua es el jefe. Para alivio de todos, la estatua no se movió y no mostró signos de vida. Fu. El señor Son ordenó. Entonces, divide en grupos y deja que cada uno examine una parte de la sala. Todos los cazadores chocaron rápidamente contra varias personas y se dispersaron en diferentes direcciones. No hay signos de que las mazmorras estén allí. Esto es de alguna manera extraño. ¿También pensaste en esto? No como los demonios, ni siquiera puedes ver insectos. Si no tienes en cuenta la escala de la habitación y de la estatua en sí, el interior era sorprendentemente primitivo. Las antorchas colgaban de las paredes, que continuaban ardiendo sin ponerse pálidas, iluminando así la sala, y debajo de ellas estatuas de piedra apenas un poco más que la altura humana se erguían debajo de ellas. Belleza. Una verdadera obra de arte, ¿no es cierto? Vale la pena señalar que cada estatua era al menos algo diferente de la anterior. Algunos tenían armas en sus manos, otros leían libros, algunas retrataban a mujeres para tranquilizar a sus hijos, y había quienes sostenían antorchas en sus manos. ¿Cómo? Como esculturas de templo, ¿eh? Son continuó, interrumpiendo al señor Kim. Y de repente encontró algo debajo de sus pies, Son exclamó en voz alta. ¿Es un círculo mágico? Justo enfrente de él en el piso vio algo completamente desconocido, pero sobre todo parecido a un círculo mágico. En ese momento, alguien gritó desde el otro extremo del pasillo. Tío Son, encontramos algunas inscripciones inusuales aquí. ¿Te gustaría venir y mirarlos personalmente? Resultó ser un cazador mirando una de las estatuas de piedra en la esquina más alejada del pasillo en ese momento. Tan pronto como no pudo mirar realmente el círculo mágico que le interesaba, el señor Son tuvo que levantarse y subir. Inmediatamente, otros cazadores se unieron a él. La atención general se centró de inmediato en signos desconocidos. Son notó que tal escritura generalmente se usaba solo para crear inscripciones talladas en losas de piedra. Después de mirar la litografía, el señor Son murmuró. Runas antiguas. Antiguas runas, en la tierra no se pueden encontrar en ningún otro lugar, por lo que esta inscripción solo podría ser interpretada por cazadores dedicados a esta rama de la magia. Las reglas del templo de Cartenon, lea la primera línea del señor Son. Jinwoo escuchó atentamente las palabras de Son. De repente, alguien tiró de su mano. Se volvió y vio a Howe, su rostro se puso azul y su apariencia general traicionó un susto. Jinwoo estaba perdido al verla. ¿Qué es? ¿Te sientes mal? Está, ahí. La mirada de Jinwoo se dirigió hacia su dedo tembloroso. Más precisamente, a la estatua gigante, en cuyo rostro estaba señalando. Pero él no notó nada especial y solo sacudió la cabeza con desconcierto. Después de todo, nada ha cambiado. ¿Y qué le pasa? Tartamudeando, Howe dijo. Ojos G. Sus ojos nos están mirando. ¿Lo están? No importa cuánto lo intentó, pero no pudo ver nada inusual. Sí, no puede ser. Lo más probable es que pensaras.
Solo ahora sus palabras ya no la alcanzaron, inclinando la cabeza, ella agarró su mano y tembló aún más. ¿Por qué todos dejaron de hablar? Pero incluso el chisporroteo de las antorchas ni siquiera ocurrió. Solo había la voz de Son leyendo las runas. Primero. Y solo se escuchó la voz del señor Son, que continuó leyendo las runas, inclínate ante tu Dios. Segundo, alaba a tu Dios. Tercero, prueba tu fe. Quien se atreva a violar estas reglas, el camino hacia la luz del día se cerrará para siempre. Y luego. Duje Udom. Un rugido repentino llevó a todos al horror. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué tipo de ruido? ¿Dónde y qué ha caído? Esta vez, Jingu reaccionó más rápido que nadie. Tan pronto como llegó el ruido, inmediatamente adivinó lo que significa cerrar el camino a la luz del día. La puerta. ¿Las puertas se cerraron? Tan pronto como Jingu gritó esto, todos miraron hacia las enormes puertas, que resultaron estar bien cerradas, aunque los cazadores las dejaron especialmente abiertas durante el curso. ¿Qué demonios? ¿Qué diablos está pasando aquí? El hombre que más se opuso a la idea de su expedición a la mazmorra oculta, vomitó de miedo. Corrió hacia la salida. Soy moneda de aquí. Puedes quedarte con tu jefe y tu tesoro. Buena suerte. Miró a Son con una mirada acusadora, saludó a todos por encima del hombro y agarró nerviosamente la manija de la puerta. Son levantó la vista, sus pupilas dilatadas. Espera. Mastica. La cabeza del hombre que acaba de agarrar el mango salió, subió y desapareció, dejando solo el cuerpo sin cabeza debajo. Palmada. Se hizo realidad. Ah. Todos los cazadores gritaron horrorizados. La estatua de piedra que destrozó la cabeza del hombre con un garrote volvió a su posición original, como si nada hubiera pasado. La advertencia es obvia, no funcionará. ¿Has visto esto? Se mueve. ¿Qué? Simplemente no digas que todas las estatuas aquí pueden moverse. ¿Y tenemos que pelear con ellas? Ni siquiera tuve tiempo de notar cómo ella le bajó la cabeza con este palo. Pero Jingu se dio cuenta de que esto no terminaría allí. Claramente recordaba lo que Ho-E le había dicho, ojos G. Sus ojos nos están mirando. ¿Y si eso es realmente así? Un escalofrío le recorrió la espalda. Con dificultad volviendo el cuello al límite, vio. Como la mirada de la estatua gigante, que se dirigía a la distancia, estaba clavada en ella. Capítulo 3. Un ataque sorpresa. Y en ese momento los ojos de la estatua estaban inyectados en sangre. ¿Instinto de cazador? Disparates. Jingu fue advertido del peligro por un instinto natural de autoconservación. Algo se acercaba, algo que no conocía ni alegría ni tristeza. Y apenas poseía lástima. Jingu se volvió hacia los cazadores que estaban detrás de él y les gritó con todas sus fuerzas. ¡Al suelo! Y en ese momento los rayos escarlatas se dispararon desde los ojos de la enorme estatua. Jingu corrió hacia Ho-E y lo cubrió con su cuerpo. Con un zumbido, caminaron justo encima de él, chamuscando todo eso en cuestión. Parecía que esto sucedió en menos de una décima de segundo, ni siquiera más rápido que una centésima de segundo. Caminó a lo largo de la hoja de un cuchillo y sobrevivió después de ese terrible momento. Pero el otro cazador fue menos afortunado. Y no existía antes de eso. En los lugares por donde pasaban los rayos, solo había ruinas y polvo. Esto ni siquiera podía llamarse muerte o asesinato, simplemente desaparecieron antes de que realmente pudieran reaccionar. A los gritos de sus camaradas. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando aquí? Todos estaban llenos de miedo, fueron tomados por sorpresa. De las 16 personas, solo 11 seguían con vida. Ninguno de ellos ha visto un ataque más repentino en la vida. Me las arreglé para esquivar a tiempo solo gracias a ese grito. Si no fuera por el señor Song. Cubiertos de sudor frío, los cazadores sobrevivientes miraron a Jingu con aprecio. Esta vez resultó ser su salvador.
Ni siquiera querían pensar en lo que sería de ellos si no hubieran estado en ese momento. Jinwoo todavía estaba acostado y no quitó los ojos de la estatua. Pero sus ojos ya no brillaban rojos, y ella no ha tomado ninguna otra acción en esta vena. ¿Ataque? ¿Se acabó? Miró hacia abajo. Todavía en sus brazos, Yue tembló de miedo. Incluso como una excelente cazadora de rango B, en lugar de trabajar en un gran gremio, prefería la asociación para ir solo a incursiones simples y seguras. Poco a poco, su respiración se hizo más suave, no tan agitada. No era su estilo ceder ante las emociones. Jinwoo también quería hacer algo, y trató de levantarse, pero su poderosa mano en su hombro lo mantuvo alejado. No te levantes todavía, hombre. El señor Son estaba silenciosamente cerca de ellos. Por lo que estaba un poco confundido, pero esto no le impidió seguir sus instrucciones. Entonces el viejo gritó a todos los demás. No muevas a nadie. Quédate en esa posición y no hagas ningún ruido. Son miró alrededor del perímetro, luego volvió la cabeza hacia Jinwoo. ¿Golpeó solo a los que se quedaron quietos? Los que te escucharon y corrieron al suelo sobrevivieron. Parece que sí. Son asintió con la cabeza alentadoramente hacia él. Pero ¿cómo sabías que esto podría suceder? No sabía, solo sentí el peligro inminente. Los ojos del viejo brillaron. Buenos instintos para el niño, pensó. ¿Cómo dijeron que el tipo es todo rango E? Hubiera sido incluso un poco más fuerte. Mientras Sono miraba con una mirada triste, Jinwoo tuvo la oportunidad de evaluar la condición del anciano. Sus pupilas se abrieron por la sorpresa. Tío de, tu mano. ¿Estoy bien? No prestes atención. Y sin embargo, Jinwoo apretó todo dentro. Con la mano que descansaba sobre el hombro de Jinwoo, todo estaba en orden, lo que no se puede decir sobre la mano izquierda de Son, que perdió por completo. Miró brevemente a Yu, que estaba en silencio junto a él. Trató de no soltar un dolor agudo al enrollar la manga izquierda para enrollar la extremidad izquierda. ¿Podría atar el extremo? Es difícil hacer esto con una mano. Jinwoo respondió asintiendo a su pedido. Pronto se detuvo el sangrado. En lugar de gritar o gemir, el señor Son se limitó a suspirar profundamente. Este suspiro demostró toda la moderación y sabiduría que se había acumulado en el viejo durante los 10 años de ser un cazador. Fu. Después de recibir primeros auxilios, Son echó una mirada atenta por el distrito. La estatua ya no atacó, pero esto no mejoró su situación. Así que esperaron por un corto periodo de tiempo. Sollozo. ¿Por qué seguimos mintiendo? Algunos cazadores ya no pudieron contener sus lágrimas. No podemos quedarnos así para siempre. Los nervios de los cazadores se estiraron hasta el límite. Genegu fue solidario con ellos en esta histeria muda. Dudo que pueda soportarlo por mucho tiempo. El único problema era que más podía hacer además de esto, porque si la suposición del señor Son sería cierta, en ese momento cuando se mueva, ese rayo se dispersará a través de él. Se preguntó cómo llegar a las puertas de manera segura y atravesarlas, evitando el ataque de estatuas que se alzan sobre ambos. A sus fiestas. Todos se preguntaron sobre el mismo dilema. Anteriormente, nadie tenía tiempo para distinguir el momento en que la estatua de la guardia derribó la cabeza del primer pobre hombre. Y como lo hizo a una velocidad increíble, para pasar por la ranura de la puerta antes del ataque de los guardias de piedra, parecía no solo improbable, sino un plan completamente imposible. En otras palabras, sus vidas dependían por completo del tiempo. Espera un minuto, a tiempo. Obviamente, se estaba perdiendo algo todo este tiempo, pero no podía entender exactamente qué. Parecía que tenía que levantarse, lo que parecía extremadamente peligroso, y Jinwoo no podía encontrar la manera de reducir el riesgo. Bueno, me lo estoy perdiendo. Seguramente, pensándolo bien, definitivamente lo haría. Encontré la respuesta. Eso pensó. Simplemente no tuve tiempo de pensarlo. Por el amor de Dios, no te muevas. Son desde lejos le gritó esto al señor Ho, a quien le enseñó los dientes con furia. Cállate.
¿Sugieres continuar quieto, preguntándote si esa cosa nos atacará nuevamente o no? ¿Es eso lo que quieres? El señor Ho era un cazador de asaltos. Y esos cazadores se distinguían por un cuerpo fuerte y una fuerza física que excedía las capacidades humanas. Además, después del reconocimiento universal de sus habilidades sobresalientes, fue notado por un gran gremio, con el que se suponía que pronto cerraría un contrato. No puedo morir así. Se levantó solo salto y se dirigió hacia la puerta. Los músculos de sus piernas estaban estirados y en relieve. Aquí hay un ariete terco, Son murmuró al suelo. El señor Ho comenzó a aumentar la velocidad y, levantando el polvo con sus poderosas piernas, corrió de todas fuerzas para salir. Top 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 top. Jin-Woo volvió la cabeza hacia la enorme estatua, y solo pensó que esta vez todo saldría bien cuando sus pupilas se dirigieran al señor Ho, dejando escapar rayos desafortunados. Con un zumbido, un rayo le atravesó la espalda. ¡Ah! Una mujer cazadora se encogió, soltando un grito lleno de desesperación, gradualmente dando vueltas comenzó a formarse un charco de orina dorada. Los rostros de los hombres también se pusieron pálidos. Señor. En el lugar donde el rayo atrapó al señor Ho, solo quedaron sus tobillos solitarios. Un hombre con un estómago débil vomitó por esa mirada aterradora. ¡Bo! Jin-Woo hizo una mueca. Como se esperaba, esa criatura puede destruirlos fácilmente a todos a la vez. Esto no pareció causarle más trabajo que pisar un grupo de pequeños insectos. ¿Pero por qué ella no hace esto? Ella tiene la oportunidad de matarlos, y eso es todo, así que están vivos. Todas estas estatuas solo los miran, y esto era completamente diferente de cómo los demonios de mazmorras ordinarios atacan desde la excavadora. Para que pudieran moverse, se necesitaba una cierta razón. Y para las estatuas de los guardias, fue una intrusión en la puerta, y para el sentado, un movimiento. Sus acciones obedecían a una cierta regularidad, o en otras palabras, este juego tenía sus propias reglas. ¿Es esta la sala tratando de dictar nuestras reglas? Y luego Jin-Woo juntó todas las piezas y vino a la conclusión de que esto está relacionado de alguna manera con el contenido de lo que el señor Son les había leído antes. Reglas del templo de Cartenon. Aquí había cimientos concretos y estaban obligados a obedecerlos. Si había una salida de allí con vida, entonces seguramente la clave estaba en una advertencia escrita en esas losas de piedra. Inclínate ante Dios. Esta fue la primera regla. Ah. ¿Dijiste algo, chico? Le preguntó el viejo Son, que lo estaba mirando. En lugar de responder, Jin-Woo presionó su dedo índice contra su boca, diciéndole que se callara. Si mi pensamiento resulta ser cierto. Con esta idea, lentamente se obligó a levantarse. Son estaba a punto de detenerlo, pero no lo hizo, al ver cuán inquebrantablemente decisiva una expresión se congeló en la cara de Jin-Woo. Las personas con esa mirada no se rinden tan fácilmente. Este niño claramente no va a morir estúpidamente. El anciano solo asintió en silencio alentador hacia él, después de lo cual Jin-Woo se levantó, sin apartar los ojos de la enorme estatua. Como era de esperar, sus ojos apuntaron inmediatamente a él. DRYYYN. Ella le disparó con su rayo. Si hubiera bajado un poco más lento, su cara habría aparecido en lugar de un par de pelos fritos. Habiéndose agachado hasta el suelo, se tragó el aire con la boca abierta, estaba en equilibrio, porque si ese rayo lo golpeara, nunca habría sido arrancado del piso. Pero a pesar de que tuvo una suerte fabulosa, no pudo evitar el temblor en sus piernas de ninguna manera. Y sin embargo, este juego valió la pena. La suposición de que los objetos en movimiento fueron el objetivo del ataque de la estatua fue un error. Mientras estaban acostados y no importaba cuánto se movieran, las pupilas de la estatua ni siquiera se movieron. Pero todo será completamente diferente cuando alguien se levante. Apunta al hecho de que se atreven a pararse frente a él con la cabeza levantada. Para comprobar esto, casi perdió su vida, sin embargo, ahora estaba completamente seguro. Ahora sabe el significado de la primera regla. Parte 4. Las tres leyes.
Jingu gritó hacia el resto de los cazadores. Todos. En un instante su atención se dirigió hacia él. Jingu habló mientras sus miradas se cruzaban. Debes inclinarte ante la estatua del dios. Los cazadores comenzaron a inclinar la cabeza después de escucharlo. Inclinarse. ¿Quieres que nos inclinemos ante esa estatua? Los cazadores intercambiaron miradas entre ellos, antes de insultar en voz alta a Jingu. ¿Qué te jodan? ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Qué demonios? ¿Cómo puedes decir algo así en estas circunstancias? ¿Has perdido la cabeza, Seon Jingu? La cara de Kem se puso roja como un tomate y empezó a resoplar como un toro. No tenía ni idea de que usted, señor Seon, fuera así. Si pudiera moverme, ya le habría dado un puñetazo en la cara. Jingu se mordió el labio inferior. 6 de sus camaradas fueron asesinados por la estatua del dios. Así que era bastante obvio que los cazadores supervivientes lo insultarían cuando les dijera que se inclinaran ante esa cosa abominable. No era difícil comprender lo que estos cazadores estaban sintiendo en ese momento. Y lo más importante es. Lo más importante era que no tenía ninguna prueba lógica que respaldara su teoría. Solo tenía su intuición. De hecho, esa era la única manera de describirlo. Sin embargo, haré lo que dices. Esa voz provenía de la espalda de Jingu. Todas las miradas se dirigieron hacia allí de inmediato. Era el señor Son, efectivamente el líder de este grupo. ¿Señor Son Ayushi? ¿Vas a inclinarte ante esa maldita estatua? Justo cuando los otros cazadores comenzaron a asustarse, Son miró directamente a Jingu. Joven, has descubierto algo, ¿no? Jingu asintió resueltamente con la cabeza. ¿Es tu instinto de nuevo? Sí. Por el momento. Veo. Justo ahora, 11 personas sobrevivieron gracias a los instintos de Jingu. Bueno, con la muerte del señor Ho, ahora eran 10, pero aún así, si eran los instintos de Jingu, ¿no valdría la pena creerlo al menos una vez más? Eso es lo que pensó Son. Cuando Son se arrodilló e hizo una reverencia ante la estatua del dios, el ambiente se volvió solemne y silencioso. Realmente lo está haciendo. Aprovechando esta oportunidad, Jingu gritó una vez más. Todos, se los ruego. Por favor, arrodíllense ante la estatua del dios. Quizás podamos salir de aquí con vida. Podría vivir. Quizás pueda salir con vida. El impacto que tuvieron esas simples palabras fue bastante explosivo. ¿Podríamos vivir? ¿Podemos salir de aquí? Con solo una reverencia. Los cazadores, indecisos, comenzaron a arrodillarse al suelo, como si realmente se inclinaran. El número de ellos aumentó gradualmente. Al final, incluso el quejoso Kim inclinó la cabeza hacia la estatua. Sin embargo, no se observó ningún cambio visible en la estatua del dios. De hecho, esa escalofriante luz roja aún brillaba en sus ojos. Jingu sintió que su corazón se enfriaba. ¿Me equivoqué? Fue entonces cuando su mirada se dirigió a Hui que estaba a su lado. No importaba lo generoso que uno fuera, era difícil describir su postura de cuclillas en el suelo temblando, mientras sostenía su cabeza entre sus manos mientras hacía una reverencia. ¿Y sí? Jingu agarró con cuidado la muñeca de Hui. Levantó la cabeza como un gato asustado. Al verla, Jingu asintió en silencio. Solo entonces ella relajó un poco los músculos. Con eso, Jingu pudo cambiar lentamente su postura. Hecho. Ya solo quedaba una persona. Y ese sería él. Jingu se arrodilló hacia la estatua del dios, colocó sus manos en el suelo y bajó lentamente la cabeza. Finalmente, algo empezó a cambiar. Los cazadores que notaron el cambio fueron los primeros en alzar la voz. La estatua del dios. Miren la estatua. Sus ojos. La luz roja que zumbaba en sus ojos se iba debilitando poco a poco. ¿Qué demonios? ¿De verdad va a funcionar esto? Finalmente, la luz roja desapareció por completo. Oh. Los cazadores comenzaron a regocijarse en voz alta.
La luz roja se fue. Lo logramos. Los emocionados cazadores comenzaron a levantarse uno a uno. Aún así, la estatua no disparó el rayo rojo. Jingu levantó la cabeza tardíamente y dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Uf! Tal como lo sospechaba, esta cámara operaba estrictamente dentro de las regulaciones establecidas. Si ese es el caso. Entonces, este juego estaba lejos de terminar. Aún quedaban dos leyes. La segunda, exaltar a Dios. Y la tercera, demostrar la piedad. Fue entonces. Retumbar. Acompañado por un ruido que puso la piel de gallina, toda la cámara comenzó a temblar. La expresión de Jingu se endureció inmediatamente. Como pensaba. Sus sospechas resultaron ser correctas una vez más. Las cosas apenas estaban empezando. La enorme estatua del dios se elevaba lentamente desde el trono de piedra. Los cazadores se abrazaban mientras derramaban lágrimas de alegría hasta ese momento, pero cuando se dieron cuenta de este giro de los acontecimientos, todos se congelaron como estatuas. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Aún no había terminado? Esto no puede ser. Ninguno de ellos pudo articular lo que quería decir. La desesperación tiñó rápidamente sus expresiones. Pronto, la estatua del dios se levantó completamente del trono. La criatura miró a su alrededor y comenzó a caminar hacia los cazadores. Ruido sordo. Cada vez que la estatua del dios pisaba el suelo, el mundo entero parecía temblar. Era tan alto que su cabeza casi rozaba el techo indescriptiblemente alto de la cámara. Incluso cuando los cazadores estaban abrumados por el gran tamaño de las estatuas, la cosa iba acortando gradualmente su distancia hacia ellos. Señor Seon. Señor Seon Jingu. ¿Qué podemos hacer? Los cazadores que habían estado maldiciendo a Jingu hacía poco tiempo rápidamente comenzaron a reunirse a su alrededor. ¿Hay alguna salida a esto? Di algo. Todos estos adultos formaban expresiones llorosas como si muy pronto fueran a comenzar a estallar en sollozos y lamentos. Actualmente, Jingu era su única esperanza. Jingu ayudó a Hui, que estaba congelado, a levantarse del suelo y comenzó a hablar sobre la segunda ley. Exaltar al Dios. Esa es la clave. Espera, ¿no es eso? De repente, Ken intervino como si supiera algo que los demás no sabían. ¿No es eso lo que está escrito en la pizarra? Correcto. Adora al Dios. Ensalza al Dios. Y, por último, demuestra tu piedad. Necesitamos satisfacer las tres leyes. Jingu comenzó a hablar cada vez más rápido. ¿Por qué? La estatua del dios ya estaba a tiro de piedra de ellos. La tez de todos palideció cuando la gigantesca sombra se cernió sobre ellos. Déjame intentar algo. Un joven cazador, que por lo general era reservado, de repente dio un paso adelante. ¿Qué demonios? ¿Qué intentas hacer? He estado en el coro de una iglesia. Estoy seguro de que se trata de exaltar algo. El joven cazador avanzó lentamente hacia la estatua, ignorando la disuasión de Kim. Controló su respiración mientras miraba la estatua del dios antes de tomar una gran bocanada de aire. Vengo a ti, Señor. Su voz clara comenzó a resonar dentro de la cámara. Renueva mi fe una vez más. Bendíceme con tu gracia, Señor. La estatua detuvo su marcha frente al cazador que cantaba. Los cazadores comenzaron a jadear de júbilo. La estatua del dios permaneció inmóvil, como si estuviera absorta en el canto. Todos los demás ruidos de la habitación se desvanecieron. Solo se oía la voz del joven en el interior de la habitación. El joven cazador se sintió alentado por esto y continuó. Toda debilidad que encuentre en mí, por tu amor la superaré. Entre los cazadores, solo Jingu temblaba ante esa sensación siniestra que lo llenaba. Esto está mal. Jingu se tragó sus palabras varias veces. La cámara tenía sus propias reglas. Pero el joven cazador exaltaba la estatua del dios con las reglas del cristianismo, no con las de esta cámara.
Afortunadamente, la estatua no se movía, pero cantar ese himno podría considerarse como cumplir las reglas. Jingwo negó con la cabeza. La única razón por la que no dijo nada fue simplemente porque no podía pensar en una mejor manera de detener a la estatua del dios. Fue justo entonces. El ruido pesado resonó por toda la cámara. Kyak. La cazadora gritó con todas sus fuerzas. Cuando la estatua de piedra levantó su pata, se pudo encontrar en el suelo y en la planta de su pie un cuerpo ensangrentado de lo que solía ser el joven cazador. Otros cazadores también empezaron a gritar en pánico y en estado de shock. Uba. El rostro de la estatua, hasta entonces sin emociones. Ahora estaba arrugado por la pura rabia. Está enojado. Corre. Los cazadores se dispersaron rápidamente de la estatua. Desafortunadamente para la cazadora, perdió el razonamiento y se quedó parada en el lugar mientras gritaba fuertemente después de presenciar personalmente la muerte del joven cazador. Kyak. Maldita sí. Jingwu estaba huyendo mientras cargaba a Hui en sus brazos, pero se dio la vuelta para poder ir a ayudar a esa mujer. Pero entonces, Son detuvo al joven. Pero, ¿Ayushi? Ya es demasiado tarde. Como si estuviera espantando una mosca, la estatua del dios golpeó con la palma de la mano a la cazadora. Golpe. Keok. Jingwu desvió la mirada sin darse cuenta. Era una visión verdaderamente espantosa y no podía soportar verla desarrollarse. No hay tiempo que perder. ¿Piensas dejar que esta chica muera también? Las palabras de la canción hicieron que Jingwu se pusiera serio al instante. Fue tal como dijo. Ubaak. Ruido sordo. Ayúdame. La estatua ya no caminaba. No, en realidad corría y pisoteaba a los humanos que encontraba cerca. Cada vez que pisaba el suelo, toda la cámara se sacudía con fuerza. Golpe. Jingwu apretó los dientes y echó a correr de nuevo. Hui cerró los ojos con fuerza y se aferró a él con todas sus fuerzas. Vamos a separarnos. Sí. Pensando que moverse juntos era peligroso, Jingwu y Son corrieron en direcciones separadas. Jinwoo se aseguró de correr hacia el rincón más alejado de la estatua del dios frenético. Sin embargo, otro cazador se le adelantó. Era el señor Park. Park estaba corriendo con todo lo que tenía. Se le formaron lágrimas en los bordes de los ojos al recordar a su familia. Sollozo. En casa, lo esperaban un hijo que se parecía mucho a él y una esposa embarazada de su segundo hijo. No podía morir allí, no así. Quizás porque corrió con todas sus fuerzas, fue capaz de correr más lejos de la estatua que todos los presentes. Jadea. Mientras Park intentaba controlar su respiración agitada en la esquina, su amigo Kem le gritó con urgencia. Señor Park. Park levantó la cabeza después de escuchar la voz familiar. Sí. Kim señaló el lugar detrás de Park y gritó. Tu espalda. Mira hacia atrás. Fue entonces cuando algo afilado brilló fríamente detrás del señor Park. Oh. Rebanada. Park fue cortado por la mitad desde la coronilla hasta la ingle. Las dos mitades, perfectamente cortadas, cayeron al suelo. Parque. La estatua de piedra que mató a Park con su gran espada regresó a su posición como si nada hubiera pasado, exactamente como lo hizo el portero antes. Kem comenzó a llorar después de presenciar esta escena. Hijos de P *****. Detrás de él, la enorme estatua del dios pisaba y mataba a los humanos uno a uno, y si corrías hacia la esquina para evitarla, entonces las estatuas de piedra ubicadas allí comenzarían a atacarte. Uba. Mi brazo. El interior de la cámara rápidamente cayó en el caos. Vaya. El sudor frío goteaba de la frente de Jingwu. Sus piernas se volvían cada vez más pesadas. Su respiración se volvía cada vez más agitada. Sin embargo, su cabeza estaba llena de una sola cadena de pensamientos. Exaltad al Dios.
Exaltad al Dios. Las palabras de la segunda ley circulaban sin parar en su mente. La clave para desentrañar este misterio sin duda se encontraba en esta cámara. Algo dentro de esta cámara que podrían usar. Sin embargo, cuando los cazadores entraron por primera vez a este lugar, buscaron en cada rincón y grieta, pero no encontraron un solo artilugio ni cosas que pudieran ser algún tipo de herramientas. No, ni entonces ni ahora lo único que se puede mover son las estatuas de piedra. En ese momento un pensamiento pasó por el cerebro de Jingwoo. ¿Lo único que se mueve aquí son las estatuas? Maldita sea. Los ojos de Jingwoo se abrieron de par en par. ¿Por qué no lo había pensado antes? Si lo único que podía moverse eran las estatuas de piedra, entonces lo único que podía usar también tenían que ser ellas. Estas estatuas se activaban cuando los humanos se acercaban a ellas, lo que significa que tenía que aprovechar esta regla. Y sí. A pesar de que le faltaba el aliento, Jingwoo rugió lo suficientemente fuerte como para sacudir toda la cámara. Corre hacia las estatuas que sostienen instrumentos musicales. Capítulo 5. Todos los cazadores que aún estaban vivos escucharon la voz de Jingwoo. ¿Instrumentos? Un rayo de esperanza se abrió paso en los ojos de los cazadores. Muy diferente a cuando les dijo que se inclinaran, todos se movieron increíblemente rápido. Si Jingwoo se equivocaba, en cuanto se acercaran a uno, serían asesinados por las estatuas de piedra que sostenían los instrumentos musicales. Sin embargo, nadie cuestionó las palabras de Jingwoo. Son fue el primero en llegar frente a una estatua que portaba un instrumento musical. Son controló su respiración agitada y levantó la cabeza para mirar la estatua. Y como si fuera una mentira, los dedos de la estatua se movían y rasgueaban el arpa. Se aferra, se aferra. Una hermosa melodía fluyó. Está funcionando. Date prisa hacia las estatuas con instrumentos. Los cazadores corrieron a pasos apresurados hacia las estatuas más cercanas. La estatua que tenía una trompeta comenzó a tocarla triunfalmente. La que tenía una flauta comenzó a tocar con ella, la que sostenía la lira rasgueaba sus cuerdas. Vaya, vaya, vaya. Mientras presentía que se acercaba a su límite físico, Ken llegó de alguna manera frente a la estatua que sostenía una buzuca y se desplomó al suelo. Cansado, cansado. En cuanto la estatua empezó a tocar el instrumento, el dios dejó de perseguir a Kim. Debió de estar abrumado por la emoción, pues Kim comenzó a llorar mientras permanecía de rodillas. Sollozo. Sollozo. Mientras tanto, la estatua del dios se dio la vuelta. La criatura buscó a su alrededor y pronto encontró a su próxima presa. Maldita sea. Jingwoo escupió una maldición mientras su mirada se encontró con las estatuas de los dioses. Entonces empezó a correr tan fuerte que el corazón casi le explota. Tenía la espalda empapada en sudor. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? La mirada resentida de Jingwoo se posó en la estatua de piedra frente a él. La estatua, que sostenía un tambor, no mostraba señales de moverse. Golpe. 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 La estatua del dios se acercó a una velocidad aterradora. Estaba prácticamente al otro lado de la cámara, pero la distancia entre ambos se acortó en un instante. Jingwoo tragó saliva. ¿Será que la estatua no suena porque hay dos personas aquí? ¿La señorita Hui y yo? No podía pensar en nada más. ¿Por qué? Porque otras estatuas tocaban música de maravilla en cuanto un cazador se paraba frente a ellas. Ya no hay tiempo para pensar. Jingwoo bajó a Hui y se preparó para correr a otro lugar. Señor Jingwoo. Todavía muerta de miedo, Hui se aferró a la manga de Jingwoo. Jingwoo le susurró al oído con calma. Bueno, ambos moriremos si permanecemos juntos. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Hui. Sus dedos temblaban al sujetar su ropa. Desafortunadamente, no había tiempo para explicarle con detalle. Jingwoo le apartó la mano con cuidado y echó a correr en dirección contraria con todas sus fuerzas. Boom, boom, boom. Cuando miró hacia atrás, la estatua detrás de Hui comenzó a tocar su tambor a un ritmo lento pero constante. ¡Qué alivio!
Ahora solo quedaba una cosa, correr hacia la otra estatua sin morir. Solo Jingu no había recibido la protección de las estatuas que tocaban música. Obviamente, la ira de la estatua divina se dirigía únicamente a él y a Jingu. Jingu hizo lo mejor que pudo para evitar el pie de la cosa que rivalizaba en tamaño con un edificio y cruzó la habitación a toda prisa. Ruido sordo. Ruido sordo. Cayó y rodó, pero de alguna manera logró evitar ser aplastado por el pie de la estatua del dios. Vaya, vaya. Puede que solo haya sido un rango E, pero aún así era un cazador de tipo combate cuerpo a cuerpo, por lo que su físico era útil en situaciones como esta. Un poquito más. Un poquito más. Jingu estuvo atento a los movimientos de las estatuas de dioses y corrió aún más rápido. Su velocidad aumentó. Y cuando la distancia que quedaba entre él y la estatua de piedra era de apenas una docena de pies. No, ese es el equivocado. El señor Son le gritó. Jingu había estado prestando atención solo a la estatua de Dios, se quedó atónito por el grito y rápidamente giró la cabeza para echar un vistazo a su frente. Ah. ¿No es una estatua con un instrumento? Tardíamente se dio cuenta de que aquello que desde lejos parecía un instrumento musical era en realidad un escudo. Y, efectivamente, la estatua lo apuñaló sin piedad con su escudo. ¿Qué va? Jingu se arrojó apresuradamente a un lado. ¡Kyak! Hui gritó. Jingu rodó por el suelo y cuando se detuvo, levantó la cabeza para ver la estatua del dios parada justo frente a su nariz. Es una cosa tras otra. Debió de haberle arrancado la frente al rodar por el suelo, porque la sangre le corría y le nublaba la vista. Tenía la vista limitada y no podía mirar muy lejos. Jingu buscó rápidamente a su alrededor. Un instrumento. Un instrumento. Sin embargo, por mucho que miró, no pudo ver ni una sola estatua sosteniendo un instrumento cerca. Mientras tanto, la estatua del dios levantó su pierna sobre la posición de Jingu. Jingu se lanzó nuevamente y de alguna manera evitó nuevamente el pie de la estatua. Pero había llegado a su límite. Un poderoso mareo lo asaltaba y por alguna razón, ni siquiera podía mantener el equilibrio. Por favor. Si existiera un Dios verdadero, pensó que comenzaría a orar ahora mismo. Fue entonces cuando Jingu vio una estatua de piedra que no contenía ni un arma ni un instrumento musical. ¿Es eso? Jingu decidió apostarlo todo a esa estatua. Se arrastró por el suelo y llegó frente a ella. Luego logró girarse y se tumbó en el suelo para poder ver la estatua del dios. Ya no tenía energía para moverse. Jadea, jadea. Jingu se quedó mirando la estatua del dios que se acercaba y continuó inhalando y exhalando bruscamente. La expresión de la estatua del dios estaba mucho más contorsionada en comparación con antes, como si se enfureciera aún más por la continua evasión de Jingu. La estatua del dios se detuvo frente a Jingu. Al ver una criatura tan grande como un rascacielos que le impedía ver por completo, Jingu sintió que se le cortaba la respiración. Pantalón, pantalón. ¿Acaso creía que no era más que una rata acorralada? La estatua del dios simplemente lo miró y no hizo nada más. Este es el final. Jingu sintió que su propia muerte inevitable se acercaba después de mirar directamente a los ojos de la estatua del dios. Sin embargo, v barra inversa iste n0, v, el barra diagonal b, i, n, barra diagonal para la mejor experiencia de lectura de novelas. Desde algún lugar detrás de él, surgió una voz hermosa y de otro mundo. Jingu giró la cabeza para ver qué estaba pasando. Bu. Los labios de la estatua de piedra que sostenía un libro se movieron, y cada vez que lo hacían, una canción divina fluía y llenaba el interior de la enorme cámara. Bu. La expresión demacrada de la estatua del dios regresó lentamente a la inexpresividad. Pronto, todos esos músculos faciales horriblemente contorsionados de la figura se suavizaron. Cuando la canción de las estatuas de piedra llegó a su fin, la estatua del dios se dio la vuelta. Entonces, tal como lo habían hecho otras estatuas de piedra hasta entonces, regresó a su trono y se aquietó como si lo sucedido hasta entonces no fuera más que una mentira.
El ruido de la estatua del dios sentada en el trono resonó por toda la cámara. Pantalón, pantalón. Apenas lo he logrado. Una delgada sonrisa se formó en los labios de Jingwoo. Mientras tanto, Hui comenzó a correr desde su posición en el otro extremo de la cámara. Señor Jingwoo. Ella corrió con todas sus fuerzas y se arrodilló junto a él mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? Invocó toda su energía mágica y activó su magia curativa. Sin embargo, nada parecía mejorar. Los cazadores dispersos se reunieron alrededor de Jingwoo uno por uno. Todos tenían una expresión sombría. ¿Qué, señor Jingwoo? Incluso entonces, solo Hui estaba llorando de tristeza. ¿Por qué todo el mundo actuaba así? Los labios de Jingwoo se movieron de arriba a abajo. Quería preguntar qué pasaba, pero no pudo articular palabra. Sintiendo que no tenía elección, trató de levantarse. Entonces, notó el charco de sangre alrededor de la parte inferior de su torso. Solo entonces, tardíamente, se dio cuenta del cambio en su cuerpo. ¡Ay! Debajo de su rodilla derecha había desaparecido. La mirada de Jingwoo se dirigió reflexivamente a la estatua de piedra que sostenía el escudo. Entonces vio el rastro de sangre claramente visible en el extremo del escudo. Y el resto de su pierna derecha estaba justo debajo. Goteo. Goteo. Gotas de sangre empezaron a caer de la nariz de Hui. Era señal de que estaba llegando al límite de su resistencia física. La magia curativa de una sanadora de rango B no pudo recuperar las extremidades perdidas. Es decir, lo que hacía era básicamente verter agua en una jarra rota. Al final, su resistencia se agotó rápidamente. Está bien, señorita Hui. Puede parar. Te voy a curar. Te dejaré como nuevo. Los cazadores los miraron a ambos mientras formaban expresiones miserables. De los 17 que entraron inicialmente en esta cámara, solo quedaban 6. Y de este grupo, 2 sufrieron heridas horribles y graves. Son perdió un brazo, mientras que Jingwoo perdió una pierna. Podrían haber sobrevivido, pero ninguno tenía ganas de celebrar en ese momento. Fue entonces cuando otro ruido extraño sacudió la cámara. Retumbar. El centro del templo, donde se encontraba esa extraña formación mágica, de repente se elevó por encima del suelo. Jingwoo pensó interiormente que finalmente había llegado. Demuestra tu piedad, ¿verdad? Él ya tenía una idea aproximada de lo que podían significar esas palabras. Parte 5, prueba final. La formación mágica circular en el centro del templo comenzó a elevarse ruidosamente y solo se detuvo después de alcanzar la altura de un par de escalones. Un altar. Los cazadores mostraron reacciones de alerta tan pronto como Jingwoo murmuró. ¿Un altar? Él solo dijo que es un altar. La persona que los había rescatado de las 2 crisis anteriores no era algún cazador de alto rango, sino un Jingwoo de rango E, quien solía ser el blanco de sus bromas la mayor parte del tiempo. Si no fuera por el señor Seon, todos lo habríamos sido. Los cazadores pensaban lo mismo. En las circunstancias actuales, las palabras de Jingwoo eran su salvación. Y ahora, Jingwoo había murmurado una palabra, altar. Ken siempre fue rápido para captar las cosas y por eso captó el significado antes de que cualquier otra persona tuviera la oportunidad de hacerlo. Ahora lo entiendo. Ya veo cómo es. Ken entonces desenvainó la espada que colgaba de sus caderas. Originalmente, esta arma se usaría para aniquilar a varios monstruos. Pero por ahora, tendría que usarse para un propósito completamente diferente. Incluso aunque sea un estúpido bastardo, puedo entender más o menos lo que estás tratando de decir aquí. Los cazadores tragaron saliva nerviosamente mientras miraban la afilada y fríamente brillante hoja. Oye, señor Kim. ¿Por qué sacas la espada así? ¿Por qué no hablamos de esto primero? Hablemos primero. El miembro de mayor rango del grupo, el cazador de rango Sison, estaba gravemente herido, lo que significa que no había nadie aquí que pudiera detener potencialmente a Kim, quien contaba con un conjunto de habilidades bastante poderosas incluso dentro del rango D.
Kem señaló hacia el altar con su espada. La ley final, demuestra tu piedad. Y hay un altar que aparece de la nada en medio de este lugar. La mirada de Kim entonces se dirigió a Jinwoo. Entonces, ¿no se supone que debemos ofrecer un sacrificio, señor Seon? Jinwoo asintió lentamente. Eso mismo pensaba el joven. Uno de los 6 supervivientes debía sacrificarse. Eso es lo que probablemente significaba la última ley. Jinwoo llegó a esta conclusión. Sintió más perturbación y levantó la cabeza, y se dio cuenta de que los ojos del señor Kim, mientras se acercaba, no parecían amigables en absoluto. Una larga gota de sudor se deslizó por la frente de Jinwoo. ¿Ayusi-ke? Tú, joven, no digas nada y quédate quieto. Ken gritó enojado y apuntó con su espada al señor Son, que estaba en cuclillas junto a Jinwoo para verificar la condición del joven. ¿Quién nos arrastró hasta aquí? ¿No fue este tipo? Sí, fue el señor Son. Entonces, ¿no crees que es justo que el señor Son asuma la máxima responsabilidad? Ayusi. Jinwoo intentó levantarse en un ataque de ira, pero entonces, la mano de Son que parecía la corteza de un árbol viejo detuvo al joven. Jinwoo miró a Son con incredulidad. Son negó con la cabeza sin decir palabra. Su mirada le suplicaba a Jinwoo que no dijera nada más. Claro que Jinwoo tenía mucho que decir, pero se guardó las palabras por ahora. Son levantó lentamente su cuerpo. Lo que dijo el señor Kim es cierto. Debería asumir la culpa por hoy. Viejo, creo que finalmente estamos en la misma página. Kem usó la punta de su espada para señalar hacia el altar. Si lo entiendes ahora, vamos ya. Más de 10 personas murieron aquí por tu culpa, viejo.